un lindo tema, pero complejo. Así que voy a dar algunos anuncios primero y después vamos a orar antes de ir al texto y a la meditación, al sermón de hoy. Porque, bueno, después voy a decir alguna cosita más, pero no es un texto de esos textos muy difíciles, muy oscuros, que por ahí uno ve en la palabra que dice, ¿y esto qué querrá decir? El tema es que el final del capítulo 5 y el principio del capítulo 6 de Efesios habla de las relaciones interpersonales. Habla de la esposa, habla del esposo, habla de los hijos, habla de los padres, habla en aquel contexto de los amos y de los siervos. Y bueno, puede ser un poquito controversial, algunas cosas hoy hay muchas miradas, así que vamos a pedirle sabiduría al Señor y que sea el Espíritu el que nos guíe a su verdad y en su palabra, ¿sí? El próximo sábado hay reunión de adolescentes, ¿sí? ¿A qué hora está? ¿A las 15? A las 16. Después hay reunión de jóvenes y después va a haber reunión de mujeres. No después, sino en el medio. Va a haber reunión de mujeres. Así que chicas, estén atentos, seguramente durante la semana van a ir recibiendo la notificación de horario y si tendrán que traer algo rico, como suelen hacer ustedes. Las mujeres nunca se juntan sin comida, yo no sé cómo funciona, pero es así, ¿no? En cambio los hombres, tampoco. Dino, próximamente tenemos nuestra reunión de hombres. La reunión de hombres va con asado, me dijiste, ¿ok? Así que bueno. Bueno, chicas, ustedes hacen torta, nosotros hacemos asado. Es parte de la idiosincrasia. Que el próximo domingo vamos a tener la visita del pastor Hugo Espósito. Yo les vengo diciendo hace bastante tiempo que vamos a tener un pastor invitado por mes. La pasa que ahora se juntaron el domingo pasado y el domingo que viene, porque el pastor que vino este domingo no podía antes y bueno, pero el próximo domingo venga, aproveche que yo no voy a predicar, va a estar el pastor Hugo Espósito. Pastor cumplió el fin de semana pasado, le festejaron los 25 años de ministerio en la iglesia de Caballito. Yo le animo a que venga, es un siervo del Señor que predica la palabra con mucha profundidad, así que no te lo pierdas, ¿sí? Y también quería compartirles, y que estemos orando ahora en este momento también por algunos hermanos que están con problemas de salud, bastante complicados algunos. Lo volvemos a tener internado a Darío, con un tema en su pie, una infección nuevamente. Para los que no saben, a él le han amputado algunos dedos hace un tiempo. Bueno, y parece que se infectó de vuelta, así que oremos por él, por su ánimo, por su fe. Hablé con él en el fin de semana, está bien, pero no es una situación fácil, ¿sí? La tenemos la hermana Lucy, también bastante complicada en su ánimo, muy angustiada y necesita que le hagan una operación y no le están dando fecha, así que acordémonos de ella. Y después tenemos varios averiados. Me alegro de ver algunos de vuelta. Bueno, Héctor no vino el miércoles, anduvo muy resfriado, el pastor Nonini también estuvo. Está el hijo Pablo también sin barbijo, pero un poco congestionado también. Y tenemos unos cuantos hermanos. Bueno, Mari no está otra vez con nosotros, así que oremos por ellos, ¿sí? Acordémonos en la semana. Los que se acuerden, mándenle un mensajito a alguien. Por ahí es difícil ir a visitarse, pero mándenle un mensajito y pregúntenle cómo están, ¿sí? Anímense unos a otros, ¿sí? Y como les dije, hoy tengo una carga particular de orar antes del mensaje, para que el Señor nos guíe en esta palabra. ¿Está bien? Oramos. Señor, nuestro buen Dios, te damos gracias porque estamos en tu casa y porque creemos que vos estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos conocés nuestra historia, conocés nuestro futuro, pero en nuestro presente sabes que te necesitamos, Señor. Así que pedimos que intervengas de la forma que nos hace falta y que vos sabés que es lo mejor para nosotros. Enseñanos a amar tu voluntad más que la nuestra
y a pedirte conforme a tu voluntad, Señor. En nuestro deseo está que aquellos que están sufriendo en este tiempo, temas de salud, sean tocados por vos y sean sanados. Y eso te pedimos, Señor, porque creemos que lo podés hacer. Sanar, revertir cualquier situación física, psicológica, anímica, que pueden estar atravesando nuestros hermanos amados, Señor. Tené misericordia de cada uno de ellos y sostenelos en la fe, papá. Que no falte la fe, que no falte la fe en ninguno de tus hijos, ni en los que están enfermos, ni en los que están atravesando un tiempo de dificultad económica muy complicada, ni los que no ven con claridad ni el presente ni el futuro, Señor. Que no falte la fe. Creemos que sin vos no podemos hacer nada. Y nuestra historia particular y personal, podemos recordar que cuando nos separamos de vos, cuando soltamos nuestra mano de vos, no nos fue bien. Así que pedimos, Señor, que fortalezcas la fe de cada uno de tus hijos y la nuestra también. Y en esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro espíritu y que cada uno de nosotros pueda entender qué hay de tu palabra y de tu corazón para el nuestro, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer el texto y después vamos a ir desarrollando. Está un poquito avanzada la hora. Bueno, veremos hasta dónde vamos, ¿sí? Dice así, Reina Valera contemporánea, dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su sangre, de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como los siervos de Cristo de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o sea libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos, ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Bueno, un texto un poquito largo.
Esta palabra en este contexto, yo me imagino que debe haber sido extremadamente disruptiva, revolucionaria, podríamos decir. Pablo está hablando en un contexto donde la sumisión de la mujer era total, donde la esclavitud era normal. Algunos dicen que quizás la tercera parte de la población que vivía en Éfeso era esclava. ¿Sí? Así que era una situación totalmente normal y legal, permitida. ¿Sí? Los esclavos no tenían muchos derechos, que digamos, y los amos tenían muchos derechos sobre los esclavos. Y los hombres tenían muchos derechos sobre las mujeres y las mujeres no tenían casi derechos. ¿Sí? Así que Pablo está dirigiéndose a la iglesia. Nosotros tenemos que entender muchas veces que cuando leemos algo en la palabra, si está dirigida a la iglesia, bueno, es para creyentes, no para cualquiera. ¿Sí? Más allá que hay principios de Dios que son universales. Pero acá el contexto en el que se viene desarrollando la carta, si se acuerdan, es Pablo diciéndole a los cristianos de Éfeso, gentiles que se habían convertido al cristianismo, cómo debía actuar y comportarse una persona que había conocido a Cristo y había nacido de nuevo. ¿Está bien? Ellos son nuevos creyentes y Pablo le viene diciendo, capítulo 4, capítulo 5 y en esta parte, cómo debemos comportarnos. Cómo se debían comportar ellos y ahora nos dice a nosotros la palabra, cómo debemos comportarnos nosotros. ¿Hay algunas cuestiones culturales diferentes de este momento al nuestro? ¿Qué piensan? Sí, ¿no? Hoy la esclavitud no está. O por lo menos en algunos lugares donde todavía puede haber algún nivel de esclavitud, no está permitida, no está legislada o está condenada. Después hay otro tipo de esclavitudes, algunos movieron la cabecita así, como, bueno, eso es otra cuestión, pero los derechos, digamos, del ser humano hoy son mucho más universales, digamos. Y en cuanto a la mujer, ¿cómo está la mujer hoy en la sociedad respecto a cómo estaba acá? ¿Cambió? Sí, ¿no? Mucho cambió. Bueno, entonces nosotros necesitamos la guía del Espíritu y la sabiduría del Señor para entender qué cosas son culturales y qué cosas son valores y verdades que Dios enseña en su palabra que no se alteran. ¿Está bien? Pensaba en el texto y decía, si Pablo escribiera hoy, ¿qué pondría? Bueno, por supuesto que es un juego que uno hace en la mente, pero a mí me resultó muy interesante ver que Pablo, cuando empieza a hablarle a las mujeres, le dedica en nuestra división 3 versículos y al hombre le dedica 9. Ahí hay algo ahí que está diciendo, ¿no? Y lo que me llama la atención es que le habla primero a las mujeres. Para mí le habla primero a las mujeres porque después le va a dar a los hombres duro. Entonces es como que les está diciendo a los hombres, bueno, te doy un dulce primero y después te sacudo. Y si escribiera hoy, creo que le escribiría primero a los hombres y después le escribiría a las mujeres. Y quizás le dedicaría más tiempo a las mujeres que a los hombres. No lo sé, es algo que, alguna ocurrencia, pero nosotros vamos a tocar un tema que la palabra. Me gusta, la parte que me gusta de la predicación expositiva, que uno va barriendo así y lo que toca, toca. Y hay que tratar el tema que está en la palabra, ¿sí? A lo mejor alguno no elegiría hablar de esto hoy, porque se puede meter en algún problema. Así que con la guía del Señor confío en que Dios nos va a guiar en esta meditación. El versículo 21, en el original, es parte de un párrafo que empieza en el versículo 15. Si ustedes en sus Biblias después quieren marcárselo, empieza en el 15, termina el 21, es como una larga oración. En nuestras Biblias, en la mayoría, no todas, pero en la mayoría está como el primer versículo de esta nueva sección, ¿sí? En esta Biblia, por ejemplo, arriba del versículo 21, el titulito dice la mutua sumisión. En alguna Biblia está puesto a partir del versículo 22, la división, creo que NBLA la tiene a partir del 22.
Y en el original es parte del texto que empieza en el siglo XV. No obstante, yo creo que el versículo 21 es como un gran paraguas a todo lo que sigue. Porque el versículo 21 dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. Reina Valera 60, si no recuerdo mal, dice: sométanse unos a otros en temor al Señor, algo así, ¿no? Esto de la palabra someterse ahí es rendir cuenta, obedecer, más o menos bastante parecida a la concepción que tenemos hoy, ¿sí? Pero ahí dice unos a otros, y ahí es general, entre todos. Algunos creen que esta idea tiene más que ver a la sujeción a los roles que definan después, y otros creen que es algo general. Pero la palabra nos enseña varias veces que debemos estimar a los otros como superiores a nosotros mismos, ¿sí? Y Jesús, cuando enseña el servicio, lo enseña justamente del lugar del siervo, no en lugar de cuando le dice a los discípulos: entre ustedes no va a ser así. Acá no estamos disputando poder, estamos disputando servicio. La autoridad se da en el servicio, no en la chapa. Entonces, esta idea de someterse unos a otros es estar dispuesto a no ponerme por sobre el otro. En este tiempo se habla mucho de igualdad de género. ¿Quién está de acuerdo con la igualdad de género? Guarda. Bueno, yo creo que algo bueno de lo que ha pasado en este tiempo, dentro de lo que se llama el movimiento feminista, es que se visibilizó un montón de cosas que pasaban y eran abusos que sufrían las mujeres. ¿Sí? En eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Abuso de todo tipo: abuso físico, abuso de violencia doméstica, abuso hasta se puede plantear en el trabajo y en las condiciones económicas del trabajo. Pero la Biblia en ningún lugar nos enseña que somos iguales hombres y mujeres. En ningún lugar. Se dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios los dos, pero no que somos iguales ni que tenemos los mismos roles. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de igualdad de género tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos pensando. ¿Sí? Cuando hablamos de igualdad de derechos, en algunas cosas nos vamos a poner de acuerdo, pero cuando vamos a la Biblia hay que ser un poquito más finos con eso. ¿Ok? ¿Cuántos escucharon hablar de que la mujer se tiene que sujetar a su marido a lo largo de los años en la iglesia? A ver, ¿alguna predicación? Bueno. ¿Y cuántos escucharon hablar de que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia? Igual, ¿sí? Yo tengo una percepción personal de que se ha puesto mucho más énfasis en la mujer que en el hombre. En el deber de la mujer. Y el amor, como el amor es una condición del matrimonio, me parece que ha sido un poco más, no sé si más light, pero tengo en mi historia, a lo mejor fue en las iglesias donde estuve, mucha más conciencia de poner el énfasis en la sumisión de la mujer. De todas maneras, no es la sumisión de la mujer sobre el hombre, sino en todo caso en la sujeción de la esposa al esposo. Acá no hay una cuestión de género. No es la mujer que debe sujetarse al hombre, ¿sí? Es esposa, esposo, primera, ¿ok? Segundo, le está hablando a creyentes. Y hay un montón de temas, no me voy a meter en algunos temas que son más complejos, pero si vos, mujer, estás con tu marido y tu marido te revienta a palos, no hay sujeción ahí, no hay una cuestión de decir, dale, que me mate. No estamos hablando de eso. Después, si no lo vamos a ver la próxima vez que charlemos de este tema, lo mismo pasa con los hijos y la disciplina, ¿no? Como papá uno puede disciplinar a sus hijos, sí. Hoy
hay que ver hasta dónde disciplinar, porque hasta tu hijo te puede denunciar. Un pibe de 14 años te puede denunciar a vos que lo estás disciplinando, si le pegaste. Pero nosotros, por ejemplo, en la escuela estamos obligados a denunciar si vemos que un chico sufrió algún tipo de violencia física. Y si sos vecino que sabés que en la casa de al lado están maltratando a un niño, estás obligado a denunciarlo. ¿Ok? Entonces hay un montón de cosas que han cambiado, pero la palabra tiene una vigencia eterna. ¿Amén? Ninguno de nosotros tenemos un conflicto con Cristo es cabeza de la iglesia, ¿o sí? No, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el mismo versículo dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No le voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que hay muchas mujeres en nuestras iglesias que no están de acuerdo con que el hombre es cabeza de la mujer. Pero es el mismo versículo que dice que Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, con una parte del texto bíblico estamos de acuerdo, pero con la primera parte hay muchas mujeres que no están de acuerdo. Pero porque personalmente creo que o se ha manipulado o no se ha enseñado del todo de forma correcta. ¿Sí? Yo creo que este tiempo es un tiempo un poco más sano en cuanto a las relaciones, ¿sí? Y un poco más sano en cuanto al rol de la mujer. Creo que parte de todo este movimiento que empezó ya hace unos cuantos años, como les dije, ha visibilizado un montón de situaciones complicadas. Y también creo, como todo, que tiene sus excesos, ¿sí? Hubo un caso, no me acuerdo si yo lo comenté acá, pero un caso de un actor que fue denunciado por una actriz que cuando ella era menor de edad, cuando hicieron la denuncia, una de las mujeres que acompañaba a la denunciante dijo, ahora el miedo cambió de lado, en la conferencia de prensa. Ahora el miedo cambió de lado. Bueno, esa no parece ser una mirada muy sana ni muy cristiana. Yo le cuento algo que me pasa a mí. Yo estoy súper incómodo cuando voy en un ascensor con una mujer solo. Súper incómodo. Y me pongo de espaldas. Siempre me pongo de espaldas a la mujer. Es un mambo que me quedó a mí, pero hoy si una mujer te quiere denunciar que pasó algo, aunque no haya pasado nada, está liquidado. Muy difícil demostrar que no pasó. Pero más allá de eso, que es a nivel social, siempre que están estos fenómenos sociales, algo entra a la iglesia, ¿o no? ¿Sí, no es cierto? Cuando salió el tema de matrimonio igualitario, había cristianos que estaban a favor. Y cuando salió el tema del aborto también. ¿Se acuerdan? Pañuelito verde, pañuelito celeste. Había muchos cristianos que militaban a favor del aborto. Bueno, nosotros en estas cosas tenemos que tener en claro qué es lo que dice la palabra. Por sobre qué es lo que creo yo y qué me parece a mí. Y creo que es el desafío más grande que tenemos. Y es mi oración y fue mi oración durante esta semana. Que Dios nos muestre a cada uno que la palabra está por sobre mi opinión o sobre mi parecer. Y está bueno enfrentarnos a la palabra porque eso nos calibra de alguna manera. Y lo otro que oré mucho en esta semana es, que es algo que le digo bastante seguido, que la palabra me apele a mí. Cuando hablamos este texto en una reunión de matrimonio, en general lo que pasa es que empiezan los codazos porque el hombre ve lo que la mujer no hace y la mujer ve lo que el hombre no hace. Cómo la mujer no se sujeta y cómo el hombre no ama. Ahora, la palabra no te dice qué es lo que el otro tiene que hacer, te dice qué es lo que vos tenés que hacer, ¿sí? Entonces, cuando leas este texto, pensá que Dios te dice a vos. Y en todo caso, si hay algo que calibrar en tu rol. Lo que tiene bueno este pasaje es que de algún lado te toca. O te toca como esposo, o como esposa, o como padre, o como hijo,
o como trabajador o como dueño. Así que algo de todo eso somos, ¿sí? Cuando el texto dice, ustedes casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, a mí la primera pregunta que me viene es, ¿cómo honra al Señor? Porque si no honra al Señor, bueno, ya de ahí para abajo el ejemplo no está, ¿no? Acá hay muchas mujeres y creo que muchas no, o están viudas o están separadas, algunas están en pareja. Entonces, y hay algunas solteras que quizás en algún momento sean esposas. Bueno, el tema de la sujeción, yo creo que tiene que ver con, no con un derecho que el hombre tiene sobre la mujer, sino con un rol que Dios le dio al hombre que sea cabeza. Ahora, hay muchas formas de tratar de implementar eso. Y yo creo que el rol de la mujer y el del hombre se potencian o se anulan según la conducta que tenga el esposo o la esposa. Le dije 3 versículos para la mujer, 9 versículos para el hombre. Al hombre le dice que ame a la mujer, a su esposa. Parece más fácil, ¿no? Bueno, el problema ahí es que le dijo que la ame como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. No le voy a pedir a ningún esposo aquí presente que levante la mano si ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero el hombre que puede amar de esa manera, lo voy a decir distinto. Alguna vez un pastor amigo lo dijo y creo que es positivo del lado de la mujer. No hay mujer que no esté dispuesta a sujetarse a un hombre que la ame como Cristo amó a la iglesia. ¿Está bien? Lo digo así que me parece que queda más claro. Una mujer que se siente amada como Cristo amó a la iglesia, que está dispuesto a dar su vida, que está dispuesto a sacrificarse por ella, que está dispuesto a santificarla de otra manera. ¿Sí? Hay una analogía ahí, pero nosotros no santificamos a la mujer en ese sentido. Ahora, una mujer que se siente amada así, probablemente tenga menos rechazo de sujetarse. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, varones, y me lo digo con un espejo adelante, y mi mujer va a dar fe de lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que aprender a amar como Cristo amó a la iglesia. El amor en general es egoísta y el del hombre creo que un poquito más. Es una mirada que yo tengo. Y el amor al que nos convoca el Señor sobre nuestras mujeres es un amor sacrificial, que está dispuesto a morir por ella, literalmente a morir por ella, que está dispuesto a sufrir por ella, que está dispuesto a negarse a sí mismo por ella. No es fácil, ¿no? Porque nosotros, si yo le pregunto a alguien, ¿amá a tu mujer? Me van a decir que sí. Ahora, amarla de esta manera, bueno, es más fácil en el intelecto que después en los actos diarios. Ahora, ni a la mujer ni al hombre le pone una condición. Solamente le dice cómo tiene que hacerlo. No le dice a la mujer, bueno, si tu esposo te ama como Cristo ama a la iglesia, vos sujetate. No le dice eso. Ni al hombre tampoco le dice, ama a tu mujer si tu mujer se sujeta a vos. Así que digamos que no tenemos mucho argumento para no hacer lo que la palabra nos dice. Por supuesto que es más fácil, si yo me siento respetado, honrado por mi mujer, armarla y viceversa. Ahora, insisto, yo creo que esta palabra es para creyentes. También tenemos acá algunas hermanas y algunos hermanos que por ahí están casados con alguien que no es creyente. Bueno, acá el rol es que te toca a vos, ¿sí? ¿Qué te toca a vos? Quizás en esto puede ser un poquito más difícil para la mujer que está casada con un no creyente porque la sujeción ahí es un poco compleja,
porque ahí digo, te sujetas a alguien que es tu cabeza, pero no es tu cabeza espiritual, entonces no debería sujetarte a nada que se oponga a lo que Dios te está diciendo. Creo que la mujer en eso tiene un punto de complejidad mayor, y los muchachos, bueno, quizás tienen el desafío de ver que su esposa es amada de una forma tan especial, digo, ¿no? Ahora, insisto con esto, ni mujeres ni hombres estamos absueltos por la conducta del otro, ¿sí? Como les digo, siempre estamos en proceso. Así que seguramente ninguno se saca un 10 acá. Ninguno. Pero la palabra nos anima a eso. Nos anima a eso. Decía, es un tema de roles, no de jerarquía. No que el hombre vale más que la mujer. Valemos lo mismo, Cristo pagó el mismo precio. Pablo hace referencia a la creación, por tanto dejará el hombre su padre y su madre. ¿Sí? Eso nos hace pensar que esto no es cultural, no es del momento en que Pablo está escribiendo. Pablo está haciendo la analogía entre Cristo y la Iglesia, y el hombre y la mujer, y se va al Génesis. ¿Sí? Hay roles. Así que en lo que te toque, yo le pido al Señor que te muestre qué es lo que hay que ajustar. Todos tenemos que aprender, todos, ¿sí? Como le digo siempre, la palabra no está para reventarnos a palazos, está para enseñarnos, está para llevarnos a ser más parecidos a Cristo y a cómo Cristo quiere que seamos y vivamos. ¿Está bien? Me podría quedar un rato más acá. Esa sección termina diciendo, por lo demás, cada uno de ustedes, después de toda la argumentación que da, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, esposas, honren a sus esposos. Como que hace un resumen. ¿Sí? Y después entra en la relación padre-hijo, Pablito. Dice, no Pablito, el apóstol. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Es lo que corresponde. Y otra vez, acá no hay mucho de, bueno, si te parece que está bien lo que te está diciendo, obedécelo. Bueno, acá otra vez podemos abrir Allen es creyente, sus papás no vienen a la iglesia. Bueno, sus papás bueno, ya es mayor de edad, ahí va a estar más complicado, pero supongamos que tuviera 16 años, su papá le prohíbe venir a la iglesia. ¿Obedece a los padres o viene a la iglesia? Bueno, hay tensiones, ¿no? Hay tensiones. Pero, digo, y lo otro que tiene es que no hay edades. Se supone que le está diciendo a los hijos menores, pero en general acá tampoco hay nada. El tema de honrar al padre, no hay una edad para dejar de honrar o para sí honrar, ¿no? No sé, tengo un montón de sentimientos y cosas en la cabeza. Mi hermano llegó anoche a las 12 de la noche de acá, a España, y se reencontró con sus hijos después de 20 años. Los chicos tenían 11 y 14 cuando se fueron, con la madre a España. Bueno, ¿cómo se honra a un padre que estuvo ausente 20 años? ¿Cómo honramos nosotros a un padre o a una madre que hizo o no hizo por nosotros algunas cosas? Otra vez lo mismo. No hay condición. No hay condición para obedecer.
a nosotros se nos anima, a aquellos que tenemos los padres vivos, a ustedes, yo no tengo ninguno de los dos, pero a los que tienen padres vivos, a honrarlos. ¿Sí? A honrarlos. No importa la historia, no importa lo que hayan hecho bien o mal. Los que somos padres sabemos que como padres cometemos errores, ¿no? Muchos. Pero no lo hacemos a propósito. Así que seguramente nuestros padres, la mayoría de los errores que cometieron no fueron a propósito. Los que los tienen cerca, les animo a que de alguna manera los honren, que le digan que los aman. Los que los tienen lejos, bueno, les pueden mandar un mensajito. Hay muchas formas de honrar. Ahora, los padres, les dice el apóstol, no exasperen a sus hijos. Eso se da más cuando los chicos son chicos. Acá no tenemos tantos chicos, pero los padres a veces sacamos de quicio a los pibes, ¿no? Estoy tentado a hacer alguna pregunta, no la voy a hacer, pero a veces nos ponemos medio... Ahora, el consejo, ustedes padres, versículo 4 del capítulo 6, dice, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en disciplina e instrucción del Señor. Acá otra vez está el no criarlos como yo quiero o me parece, sino como el Señor quiere, con la instrucción del Señor. En todo este texto que vemos en las relaciones van a ver que aparece muchas veces la palabra Cristo o la palabra Señor. ¿Sí? Siempre el modelo va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Les decía, hoy es difícil ser padres. ¿No? ¿Tienen en sus familias adolescentes o amigos adolescentes, familias con chicos adolescentes? Es muy difícil ser padre, muy difícil. Porque hoy los pibes se te plantan a cualquier edad. Tenemos algunos chicos adolescentes y tenemos algunos padres con chicos. Bueno, es difícil, muy difícil. Y le tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios. Ahora, el consejo para los padres es disciplinarlo, instruirlo en la disciplina del Señor. Bueno, a veces puede ser teniendo un devocional o a veces puede ser con principios bíblicos. ¿No? Y otra vez, acá no juega tanto lo que a mí me parece, sino el consejo de la palabra. Ahora, hay pocos chicos acá, pero a los hijos que están acá, sobre todo a los más jóvenes, les digo, es difícil ser padre. Es difícil ser padre. Y nos equivocamos mucho porque no te enseñan a ser padre. Lamentablemente no existe. En algunas iglesias está escuela para padres, pero generalmente uno va a la escuela cuando ya es medio tarde en estas materias. Así que ténganle paciencia a la mamá, al papá, ¿sí? Ténganle paciencia. Y aprovechen que los tienen. Ahí se codean, madres e hijas, veo que se están codeando por allá. Bueno, las relaciones humanas son complejas, todas, y en casa también. Así que, hijito, hijita, fíjate cómo podés honrar a tu papá, a tu mamá, y tenerle paciencia. Hacen lo mejor que pueden. Y viceversa. Padres, que los que tienen todavía algunos críos o algunos nietos, acuérdense cuando tenían esa edad. Éramos bastante parecidos a nuestros hijos a la edad que tienen. ¿Sí? Entonces, eso por ahí nos ayuda, ¿no? A entender un poco a los chicos. Pero ¿cómo este chico? Y sí, están haciendo lo mismo que hicimos nosotros. No le hacíamos caso a nuestro papá, no nos gustaba hacer la tarea, no nos gustaba ordenar la pieza, bla, bla, mil cosas. ¿O no? Es lo mismo. Entonces, bueno, esto es construir relaciones. ¿Sí? Construir relaciones. El último caso que pone acá de relaciones es amos y siervos. Hoy creo que se podría hacer una analogía entre empleados y empleadores. Le habla mucho al siervo acá y un poquito al empleador o al amo. Al amo le dice, acordate que tu señor es el mismo que el de él. Como que eso es suficiente, ¿no? No te enseñorees de quien ya tiene un señor.
Otra vez, acá está hablándole a amos creyentes y a siervos creyentes. Y al siervo que le dice, a los siervos que le dice, que trabajen como para el Señor, que obedezcan como si obedecieran al Señor, ¿no? Que lo hagan como si no estuviera presente el amo. ¿Dónde está ese texto ahí? No actúen, versículo 6, así solo cuando los estén mirando como los que quieren agradar a la gente. Al amo, al siervo de este contexto y a nosotros como empleado, la palabra nos dice, no te esfuerces solo si te ven, no hagas las cosas bien solo si te ven, como para agradar al que te está mirando. Hacelo porque el que te está mirando es el Señor. Hagamos todas las cosas como para Dios, ¿no? Ese otro principio que si lo aplicaríamos los cristianos, seríamos un Fórmula 1. Si todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, seríamos excelentes en todo, ¿no? Y acá otra vez está esa tensión. La mayoría de nosotros somos empleados. En algunos podemos tener alguna persona a cargo dentro de la jerarquía que tenemos en donde trabajamos. Pienso que yo en Javi, no sé, Ariel, si vos tenés gente a cargo. Pero la mayoría somos empleados. Y bueno, y en nuestros puestos también somos empleados, ¿no? Tenemos a alguien arriba. Bueno, ¿cómo hay que trabajar? Bueno, como para Dios. No es tan complicada la teoría. Toda la teoría de este texto no es complicada. Por eso le dije, no es un pasaje de esos así muy para tratar de interpretar. Lo que es complicado, ponerlos en práctica. Eso es un poquito más complejo. Porque a nadie le gusta someterse a otro. Empecemos del primer versículo. A nadie le gusta someterse al otro humanamente, ¿no? Eso se hace en el espíritu. Y acuérdense que este texto, les dije, el 21 es parte del 15 al 21. Bueno, ahí es cómo vivir lleno del Espíritu Santo. No embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, ese es el contexto de someterse unos a otros. La vida espiritual de un creyente se mide en esa forma, ¿sí? Y nuestra madurez espiritual se mide en el rol que nos toque en todo esto, cómo somos como empleados, cómo somos como esposo, como esposa, como padre, como hijo, ¿sí? Así que mi oración, mi hermano, mi hermana, es que en el rol que te toque en este tiempo, en esta vida, más de uno, seguramente, Dios te dé gracia y sabiduría para entender qué es lo que Él espera de vos. Y para que hagamos los ajustes que podamos hacer, ¿sí? Como esposo, como esposa, como papá, como hijo. Hay cosas que podemos hacer. Nadie cambia de 0 a 100 en un segundo. No pasa eso. Yo no me voy a transformar de ser un esposo que amo a mi manera a ser un esposo que ama como Cristo ama. No lo voy a hacer de hoy a... Hoy llego al mediodía y le digo, hola Mari, vengo a inmolarme por... Si no lo venía haciendo, no me va a pasar en un segundo. Pero sí podemos hacer cosas, actos concretos, ¿sí? Que van cambiando hábitos, que van cambiando formas. Y tenerlo presente, tenerlo presente. Tenerlo presente. Eso nos va a ayudar mucho a sanar nuestras relaciones también interpersonales. ¿Sí? Oramos para terminar este momento y después pasamos a la cena. Señor, te agradecemos por tu palabra y te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que aplique en nuestra vida lo que no hemos podido explicar con claridad en esta mañana. Que sea tu palabra que sí es clara, la que se aplique en nuestro corazón. Sabes que por ahí la vida para muchos de nosotros no ha sido fácil y hemos sido heridos en nuestras relaciones. Pero te pido que de alguna forma nos dé la gracia para que en el rol en el que estamos hoy, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empleados, nos ayudes a hacer los ajustes que nos muestres. Saná, Señor, nuestras relaciones. Saná nuestras relaciones.
Te pido por los matrimonios que hay acá, por las esposas y las esposas que están acá y su familia no, para que le des victoria en esto y que sus esposos y esposas puedan ver en ellos tu amor y tu presencia. Que sea tu presencia, Señor, en ellos la que se vea en el hogar. Te pido también por aquellos que están criando adolescentes, jóvenes, un tiempo muy difícil, Señor. Dale sabiduría tuya, Señor. Que puedan hacerlo, como dice tu palabra, así en la instrucción tuya y tu palabra, en tus principios, Señor. Dale gracias como papás, como mamás. Dale gracias, Señor. Dale sabiduría. Y, Señor, dale a los chicos también lo que no es innato para la edad que tienen de querer obedecer y querer honrar a sus padres, Señor. Gracias por los papás que hoy están. Ayúdales también. Ayúdales, Señor. Y la mayoría de nosotros somos empleados, así que te pido que como empleados en el lugar que nos diste de trabajo, que podamos tomar esta palabra y hacer las cosas como para vos, sin que nadie nos mire, sin esperar o pensar si alguien nos está mirando. Que lo podamos hacer para vos, Señor. Te pido perdón por aquellas cosas que como esposo, como padre, como empleado no he hecho bien. Y te pido que me permitas a mí y a tus hijos acá poder corregir y hacer las cosas como a vos te agrada. Danos, Señor, un lindo tiempo ahora a compartir la cena, a compartir la mesa y a recordar lo que hiciste a favor nuestro, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.